Escalas para medir actitudes. Hasta ahora vimos como método de recolección de datos los cuestionarios, ¿sí? Pero también mencionamos que otra de las posibilidades o de las opciones que tenemos para medir, para recolectar información, son las escalas para medir actitudes. Y en este apartado sí nos vamos a detener un poquito y verlo con detalle, porque es una de las modalidades de recolección de información más utilizadas. Primeramente, antes de que podamos arrancar en el desarrollo específico, es necesario conceptualizar algunos aspectos que están de base. Habíamos hablado en el primer video que en ciencias sociales no tenemos como métodos que son tan específicos como en otras ciencias, ¿sí? Quizás en algunas en ciencias duras tenemos una regla o un termómetro o algún tipo de recurso para recolectar datos que nos proporciona una información específica bajo ese formato de evaluación. En el caso de las ciencias sociales, utilizamos recursos que son aproximaciones, ¿sí? Una actitud para poder comenzar, ¿no?, con estos conceptos centrales de esta modalidad de evaluación. Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona, símbolo. Son varias palabras, pero ahora con los ejemplos les va a quedar más claro. Todos nosotros como seres humanos vamos a tener distintas actitudes frente a objetos, símbolos, otras personas, ¿sí? Por ejemplo, todos tenemos una postura hacia el aborto o una postura hacia determinada línea política o hacia el concepto de familia o hacia un profesor específico o una ley o el trabajo o el estudio. Todos tenemos como actitudes, ¿sí?, frente a esto. Y estas actitudes van a estar relacionadas con el comportamiento que vamos a mantener en torno a esos conceptos que tenemos. No quiere decir que esa actitud sea la acción misma, ¿sí?, pero de alguna manera se vincula con posibles comportamientos que tengamos. Por ejemplo, si mi actitud hacia el aborto es desfavorable, probablemente no abortaría o no participaría de un aborto. Pero eso no quiere decir que sea la realidad, ¿sí?, misma, o que bajo ciertas circunstancias esto podría modificarse, por ejemplo. Lo que quiere decir es que las actitudes van a ser un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí. ¿Sí? Por eso las mediciones de actitudes las tenemos que interpretar también como son, que son síntomas y no hechos, o sea, como posibilidades, ¿sí?, indicadores de conductas. Me gusta esta frase que dice que la actitud es una semilla que bajo ciertas condiciones suele germinar en comportamientos. Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que se destacan y que tenemos en cuenta en la evaluación: la dirección, ¿sí?, una actitud con una dirección positiva o negativa, y también intensidad, que puede ser alta o baja. Estas propiedades van a formar parte de la medición a través de este método. Los métodos más conocidos para medir por escalas, ¿sí?, de actitudes son el método de escalamiento de Likert, que vamos a ver ahora, el diferencial semántico, que también vamos a ver ahora, y otra es la escala de Goodman. Nos vamos a detener en este video, ¿sí?, y en el contenido que vamos a estar viendo, el método de escalamiento de Likert y diferencial semántico. Tenemos el primero, ¿sí? Este método lo desarrolló Rensis Likert en el año 1932, ¿sí?, pero actualmente es un enfoque totalmente vigente, muy popularizado. En gran parte de las investigaciones utiliza este tipo de formato de evaluación en ciencias sociales y consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones o juicios en los cuales se pide una reacción de los participantes.
Lo que nosotros pedimos al sujeto que vamos a estar evaluando, ¿sí?, es que nos proporcione cuál es su reacción a determinada afirmación utilizando una escala específica. Entonces se va a presentar cada afirmación y se le va a pedir, ¿sí?, que exponga su respuesta eligiendo uno de los 5 puntos o la cantidad de categorías que tenga la escala. La cantidad de puntos, ¿sí?, generalmente es de 5 puntos, pero también después surgieron variaciones en la cantidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, a cada punto que la persona elija, o sea, cada punto o posibilidad de respuesta va a tener un valor numérico, ¿sí? Entonces, el participante va a obtener una puntuación respecto de la afirmación y también de una puntuación total en ese conjunto de ítems que pretenden evaluar determinada variable. Las afirmaciones van a calificar al objeto de actitud que se está midiendo, ¿sí? Y cada uno de estos ítems, de estas frases, deben expresar solo una relación lógica. También es recomendable que sean breves estas afirmaciones. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo, es un ítem en relación al voto. Y entonces la afirmación que se está planteando en esta escala es: votar es una obligación de todo ciudadano responsable. Esta sería una afirmación entre muchas que integrarían, por ejemplo, la medición de la actitud hacia el voto, ¿sí? Entonces la persona puede responder, acá tenemos distintas alternativas de opciones de respuesta utilizando este escalamiento tipo Likert. Votar es una obligación de todo ciudadano responsable. Bueno, puedo expresar muy de acuerdo. Ese muy de acuerdo va a tener un valor, por ejemplo, 5. ¿Sí? Y así con cada uno de los siguientes ítems que tenga el cuestionario, la escala y las respuestas que vaya proporcionando. En la alternativa 2 hay otro tipo de escala, ¿sí? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, neutral. En la 3 siempre, la mayoría de las veces. 4 completamente verdadero, verdadero. Son distintas alternativas para yo poder incluir las categorías y las opciones de respuestas a las afirmaciones. Las afirmaciones que se plantean en el cuestionario, en la escala, pueden tener dirección favorable o positiva y desfavorable o negativa. Es importante tener en claro si estos ítems son en una dirección positiva, ¿sí? Porque eso va a también condicionar la respuesta, el valor que tenga en la respuesta. Si los ítems son negativos, entonces estas respuestas, el puntaje va a estar invertido, ¿sí? Es decir, para una expresión como votar es una obligación de todo ciudadano responsable, si yo pongo muy de acuerdo va a valer un 5, de acuerdo un 4, 3, desacuerdo 2, muy de acuerdo 1, porque es un ítem positivo, ¿sí? En cambio, si yo tuviera acá una expresión negativa, como por ejemplo, no sé, creo que votar no es algo importante para la sociedad, por ejemplo, el muy de acuerdo va a valer 1, ¿sí? De acuerdo 2, y se van a invertir esos valores. Por eso es tan importante tener en cuenta cuál es la dirección en la que estoy evaluando. La cantidad de ítems va a depender de muchos factores, ¿sí? Como veníamos diciendo también en el video pasado, es sumamente importante poder conocer a los participantes, a los sujetos a los cuales está dirigida la escala. A veces incluso se va a disminuir, incrementar el número de estas categorías que estábamos viendo, categorías de respuesta en función de las personas. Cuando trabajamos con niños usamos 3 escalas de respuesta generalmente: sí, a veces, no, por ejemplo. También se puede usar afirmaciones
sí y no, o de 4, como que eso va a ir variando en función de la muestra a la que está dirigida. Una variante de este tipo de método de Likert para evaluación es esta escala que permite completar frases, ¿sí? Entonces acá tenemos un cuestionario, por ejemplo, actitud intrínseca hacia la religión. Tenemos la escala de 0 al 10 y acá dice, mis creencias religiosas afectan, y entonces se completa la frase. En este punto tenemos ningún aspecto de mi vida como respuesta y acá absolutamente todos los aspectos de mi vida. La persona va a elegir, ¿sí?, entre este rango de respuestas de 0 al 10, ¿sí?, cuál sería su reacción. Estoy consciente de la presencia de Dios. Acá tenemos del 10 al 0, continuamente, nunca. Y de esta manera, ¿sí?, se van completando las frases y obteniendo valores numéricos para las respuestas que elijan las personas. En este caso, no está determinado como acá, ¿sí?, cada valor con un número, cada expresión con un número, sino que acá tenemos las expresiones extremas y la persona elige entre los números que están en el medio, al final y en el medio, en los extremos y en el medio, perdón. Otra de las maneras, aparte de la escala de Likert, ¿sí?, tenemos diferencial semántico, ¿sí?, también para evaluar escalas de actitudes. Acá tenemos los autores de este tipo, de esta metodología de evaluación, y en este caso el propósito es explorar dimensiones del significado. Este método va a consistir en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud ante los cuales se solicita la reacción del participante. Es decir, acá se van a utilizar polos opuestos de adjetivos, ¿sí? Entonces, la persona lo que va a tener que hacer es calificar el objeto o actitud a partir de un conjunto de adjetivos bipolares. Entre cada par de estos se van a presentar varias opciones y la persona selecciona aquella que en mayor medida refleja esa actitud. Veamos entonces cómo sería un ejemplo. Supongamos que estamos haciendo una evaluación de determinado candidato político, ¿sí? Entonces decimos candidato tal, candidato A, y la persona va a tener que elegir un punto entre este polo opuesto, ¿sí?, estos adjetivos, justo, injusto. Si yo pienso que este candidato es justo, me voy a ubicar acá y esto va a tener un valor, ¿sí? Si pienso que está acá, ubico acá, va a tener un valor. Si me pongo acá, en este caso la persona no conoce el número, sino solamente se posiciona, bueno, neutral. Este candidato me pongo acá, esto también va a tener un valor. Acá hay algunos ejemplos de adjetivos bipolares que se utilizan para este tipo de evaluación, que también responde, ¿no?, a conocer cuáles son las actitudes de la persona frente a esa variable que se pretende conocer. Bien, hasta acá este video, ¿sí? En el próximo vamos a ver otras variantes, otras posibles modalidades de recolección de datos, así que nos detenemos por acá.